11:15 de la noche. Ricardo Alfonsín, gracias por venir a esta edición especial que a su vez tiene que ver con la continuidad informativa de C5N. Y para empezar esta nota, lo que quería preguntarte tiene que ver con una idea que vos tiraste ayer en tu primera declaración. Vos elogiaste la cuestión militante de Néstor Kirchner y yo pensaba que finalmente entre militantes del campo popular, radicales, socialistas, peronistas, hay como una mirada cómplice en el mejor sentido del caso. ¿Por qué fue lo primero que te surgió decir? Precisamente que valorábamos en el expresidente Kirchner esa vocación por la militancia, esa militancia propia de un militante de raza, realmente de la mejor estirpe. Yo me acuerdo cuando lo internaron la última vez, yo estaba en Tucumán, tenía 2 o 3 actos ese día, terminamos el último como a las 2:30 de la noche y me llamaron para avisarme que habían internado al expresidente. Al día siguiente lo llamé a Florencio Randazzo, de quien soy amigo porque compartí con él la legislatura en la provincia de Buenos Aires, y le pregunté por el estado de salud y me decía que, bueno, había superado el inconveniente. Pero luego hablando con otros amigos comunes, me habían dicho que los médicos le habían recomendado reposo, que disminuyera el ritmo de actividad porque corría riesgo su vida si no se cuidaba. Y yo sé que amaba la vida, como todos amamos la vida. Y sin embargo, bueno, entre el riesgo de muerte y la militancia, eligió una militancia plenamente consciente, estoy seguro, de que corría riesgo su vida. Sin embargo, bueno, sentía que la historia o los tiempos o el deber del militante estaba por encima de cualquier otra consideración. Eso lo valoramos mucho quienes hacemos de la política un esfuerzo militante. No nos auxiliamos, los que no nos apoyamos en el marketing, los que renunciamos a ese recurso, a esa apelación que suelen hacer a veces al marketing o a la propaganda, y seguimos creyendo en los afiliados, en la militancia. Yo decía anoche aquí en C5N que había una ironía en tu declaración cuando decías nosotros que integramos la vieja política. Muchas veces se conoce al militante como parte de la vieja política, como si eso fuera malo, y yo, y ahora lo estoy comprobando, entendí que iba por ese lado tu opinión. Saliste a reivindicar a los que militaron toda la vida, cada uno con su idea. Exactamente, yo no sé nunca qué quiere decir eso de la nueva política porque nunca la han terminado de definir, mucho menos de implementar. Sinceramente, yo creo que hay una manera de hacer política que es con la militancia, con el esfuerzo, con la honestidad intelectual, con el sacrificio, con la vocación de servicio, con la preparación. Bueno, y eso es lo que hacemos los verdaderos militantes. Y el militante se ve más en el llano, porque no es el diputado cuando ejerce su tarea como diputado, el militante, ni es el funcionario ni el ministro, el militante. El militante es aquel que se esfuerza y se sacrifica en el llano, y en momentos todavía difíciles, cuando más se pone a prueba la vocación del militante, la disposición del militante. En ese sentido, todos, en todos los partidos políticos estoy seguro, cada vez que nos encontramos frente a un militante de estas características, nos sacamos el sombrero, pertenezca al partido político que pertenezca. Ricardo, ¿cómo te sentiste tratado hoy como opositor que participó del velorio? Bien, muy bien. Yo tengo relación con muchos de ellos, me encuentro en el Parlamento con los que estuve hoy, y yo no tengo una mala relación, procuro no tenerla además. Mis diferencias siempre se circunscriben al terreno de las ideas, de las propuestas, y no siempre todas son diferencias. Hay algunas cosas del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner que compartimos. Muchas, yo he señalado varias y las compartimos y podemos demostrar que coincidimos en eso porque las hicimos en la década del 80, por ejemplo. Nosotros en la década del 80 nos preocupamos mucho por pacificar y desmilitarizar América Latina. Y bueno, a nosotros nos celebramos hay algo que ni siquiera desde el oficialismo se ha destacado suficiente. En estos años se ha registrado en América Latina una preocupante carrera armamentista, digamos. Algunos países parecía que empezaban a armarse en continentes muy pobres, con mucha exclusión, y el gobierno nacional no solo no se sumó, sino que además cuestionó
En esto coincidimos absolutamente. Durante la década del 80, por ejemplo, nosotros implementamos políticas públicas en materia de vivienda, que fueron también muy cuestionadas. Pero hicimos muchísimas viviendas porque creíamos que el Estado debía atender una demanda tan básica. Durante la década del 90, con el justicialismo en la década del 90, se dejaron de implementar políticas de vivienda. Bueno, el gobierno de Néstor Kirchner volvió a aplicar políticas públicas en materia de vivienda. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Yo te escucho hablar, Ricardo, sí, y al mismo tiempo pienso que perteneces al mismo partido que Julio Cobos, a quien hoy los que estaban ahí le dedicaron un montón de cánticos en contra, y como sabes, aún no está claro quién llamó a quién, pero no fue invitado a esta despedida de Kirchner. ¿Cómo te comentó algo la gente, los militantes que estaban ahí? ¿Te separan en ese caso de él? Sí, creo que no están conmigo tan enojados como pueden estar con Julio Cobos, pero bueno, no es nada nuevo, no es algo que se conozca ahora. De todas maneras, no me parece que sea esta la ocasión para hablar acerca de la dificultosa relación que existe en el Ejecutivo entre presidente y vicepresidente, ¿no? Pero bueno, no es un hecho nuevo ese, y esperemos que se pueda resolver de la mejor manera. Tenemos que actuar todos con mucha responsabilidad. Mira, Gerardo, yo no tengo ninguna duda de que yo me acuerdo cuando se nominó a Cristina Kirchner como candidata a presidente, algunos decían, bueno, porque es la esposa del presidente. Yo nunca, y públicamente debe estar por ahí las constancias, yo nunca me sumí a esa crítica porque creo que era además la esposa del expresidente. Pero era un cuadro político con una trayectoria incluso en algún momento más conocida que él, una excelente parlamentaria, una mujer con una gran militancia, con una gran formación, de manera que creía efectivamente que tenía legítimamente la posibilidad de ser presidente. Y ahora mismo, yo, más allá del dolor, que seguramente debe ser muy fuerte, y se le va a hacer más difícil, porque cuando se sufren golpes como estos nos afectan, desde luego. Es una persona con una gran personalidad, con un gran carácter, con mucha templanza y con muchas convicciones, así que va a saber sobrellevarlo. Y todos de la oposición tenemos que actuar como se actúa siempre, no a partir de ahora, no a partir de lo que ocurrió, sino como debe actuar uno siempre, acompañando lo que cree que debe acompañar, aquellas cuestiones que hubiera hecho si estuviera en el gobierno, y cuestionando, criticando o ofreciendo, formulando alternativas frente a aquellas que discrepan. Esta tiene que ser la manera en la que tenemos que seguir actuando. La última pregunta, Ricardo, agradeciéndote de nuevo que te hayas molestado en venir esta noche. ¿Qué encontraste de parecido entre esta despedida y la despedida de tu padre? Finalmente son dos líderes de la democracia, de esta nueva democracia, que por suerte viene durando mucho y va a ser para siempre. ¿Qué encontraste de parecido? ¿Qué sentiste que era parecido y qué sentiste que era diferente? No hice esa comparación. En los dos casos tuve la sensación de estar frente a personas que habían sido queridas, que habían sido reconocidas, que eran, más allá incluso de las discrepancias que pudieran tener con mi padre, habían sido respetadas, y que, bueno, se había expresado el pueblo de esta manera, y por supuesto que esas cosas reconfortan a quienes nos quedamos todavía, ¿no? Quienes se fueron no las pudieron ver. Muy bien, Ricardo, te agradezco mucho por haber venido esta noche a contarnos qué sentiste y qué pensás sobre esta situación que estamos viviendo. Gracias a vos, Gerardo, muchísimas gracias.